Sebium, biomagnetismo en línea. Muy buen día, ¿cómo están todos? Hola, Pati. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Días. Días, o noches, mañanas. Depende de la hora en que estén ustedes. Así es. Vamos a hablar de un tema que cuando aplicamos los imanes, Pati, sobre todo pensando en los compañeros que están aprendiendo las técnicas biomagnéticas, se asustan o se ponen en alerta o en alarma cuando aplican los imanes y hay una reacción del consultante, ya sea un picazón, sudoración, calor, frío, se le duerme una pierna, que se le duerme la otra, que le da un ojo, que le da taquicardia, y la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entra en la alarma. Sí, y entonces la idea es, por ejemplo, empezar a comprender de base qué es lo que sucede. ¿Qué está pasando? Así es, Pati. La enfermedad, vamos a ver entonces, esa ilustre desconocida. Y esa imagen la comentábamos que nos ha encantado porque tantos adultos están ahí al pendiente de la reacción del chiquito. Sí. Eso es lo importante, Pati, que va a haber una reacción. Entonces están viendo la aplicación, pero también hay que aprender de esa reacción. Así es. Están viendo a ver ahí qué pasa con el niño. Sí. Dice entonces, vamos a ver en qué consiste este mecanismo de reacción curativa. La enfermedad es un modo inarmónico de vivir. Su causa se encuentra en el mundo externo y no en la energía individual, generando desórdenes anatómicos y funcionales. En los primeros libros, incluso hasta de medicina, se habla que el ser humano era atacado por energías cósmicas. Entonces, como que esa palabra se tomaba algo así como que nos invade el universo, ¿no? O nos invade nos invaden seres de otros planetas. Y no es que dice que cuando son cósmicas, simplemente se refiere a que no son nuestras, o sea, vinieron de alguna parte. Se enfermó la persona por causas ajenas, no por su propia energía. Uh-huh. Tratar de suprimir la enfermedad sin haber eliminado la causa que la produce es un acto falto de lógica y tiene consecuencias perjudiciales para el enfermo. La enfermedad supone una lucha entre el organismo y la causa patógena. Eso nosotros lo vamos a ver perfectamente ilustrado cuando aprendemos, por ejemplo, iridología, ¿verdad? Porque ahí vemos de dónde viene el enemigo y cómo es que esas manifestaciones, como dice ahí, no es lógico que las suprimas, porque diríamos que a dónde se van, ¿no? Claro. Entonces dice, es una lucha en la que siempre se gasta un caudal exagerado de energía individual y en la que vence el organismo si esta energía es suficiente para anular la causa patógena o es vencido si la energía es insuficiente. Es decir, que el cuerpo está en un desbalance y si utiliza sus propios recursos y la energía es suficiente, vence la enfermedad. Si no es así, entonces la enfermedad es la que gana y el cuerpo termina por no tener defensas. Aquí entran varias ideas. Primera idea. Los patógenos o la basura o los químicos o los tóxicos o lo que le quieras llamar, los miasmas que hay en el cuerpo, los imanes no los van a desaparecer, los van a permitir, van a darle al cuerpo como una dirección, como un equilibrio energético para que el cuerpo tome fortaleza y trate de eliminarlos por los canales de eliminación. Estos canales de eliminación son tres, básicamente: orina, heces y a través de los poros de la piel. Entonces, tenemos tres canales de eliminación. Hay tóxicos, pero no los puedes eliminar por orina por algún motivo, no se van por las heces por algún motivo, salen por la piel. Y es cuando la gente, Pati, te dice,
Le puse los imanes y le dio picor. Ah, sí. Le salieron Granitos. salieron ronchitas. ¿Por qué? Es la pregunta. Y entonces, esa explicación que estamos dando ahora es ese por qué. Simplemente el cuerpo busca una forma de eliminarlo. Así es. Y esta es una forma de eliminarlo. Sí. Oye, pero no sacan la mano y se eliminan los patógenos a través de los poros, por ejemplo, de la piel, o la verdad a través de la orina o de las heces. Hay una contaminación en el terreno biológico. Eso es lo que observamos también, por ejemplo, pues a través de lo que hace la colocación de los imanes y de cómo se manifiesta, pues en este caso a través del iris. Por eso también es que muchos médicos que iniciaron estas primeros escritos o los libros del naturismo se refirieron definitivamente al desequilibrio que hay entre lo que comemos, porque dice, es ahí donde se empiezan a generar los primeros obstáculos. Si no hay una buena eliminación, esos residuos tóxicos, pues dice, ¿a dónde se van a ir? Claro. El primer sitio al que pasan es al terreno biológico, que es la sangre, y circulando en la sangre se encarga de eliminarlos a través del riñón, a través de la orina, a través de las heces y a través de el sudor, por ejemplo. Un alumno me comentaba que aplicó los imanes a una persona que decía, ella normalmente hace del baño una vez al día, en la mañana. Le puse los imanes y empezó a hacer 2 a 3 veces. ¿Por qué? Mira, realmente, pues se está sanando, le estás ayudando a que elimine. Peor hubiera sido que hacía del baño una vez y después ya no hizo ninguna. Ahí sí como que, sí. Ahí sí no quedaría. No se asustan con eso. Sí, simplemente tenemos que entender que lo que está adentro tiene que salir hacia afuera. Entonces, y buscan un canal de eliminación. Y si los canales normales de eliminación están bloqueados, que son heces, orina, pues les queda la piel. Y las flemas, la sudoración, que sube la temperatura. Las temperaturas sube para eliminar los patógenos, ¿no sabías eso? Si no sabíamos. Sí. Pero entonces la temperatura sube, pero mucha gente que apenas está conociendo la técnica, se asusta o entra en alarma. Este tema es con esa idea de que entendamos que o de adentro, las toxinas, los tóximos, buscan salir y el cuerpo los trata de eliminar. Cuando, por ejemplo, debido a una dieta inadecuada, por ejemplo, basada en carnes la que sea, y en acumulación de proteínas, el riñón ya no puede eliminar, lo vamos a poner así de vía directa, no puede eliminar esos residuos tóxicos, y entonces trata de eliminarlos. Una parte va a tratar de eliminar a través de la orina, pero por eso dice ahí también que se gasta un caudal exagerado de energía. Así es. Si no lo elimina a través de la orina porque se supera la cantidad de toxinas, entonces las va distribuyendo a través de la circulación, y esas toxinas se van acumulando en las diferentes articulaciones. Por eso se genera la gota o el ácido úrico. Y finalmente eso que está ahí contenido tiene que regresar nuevamente a la circulación para que se pueda eliminar. Las personas creen que porque no se mueven y no les duele, no pasa nada. Pero ahí se está generando una gran cantidad de intercambio de energía, porque el cuerpo hace todo lo posible para que cuando te muevas no duela. Claro, pasa aquí algo muy interesante. Generalmente, cuando empezamos a estudiar el biomagnetismo, queremos poner imanes, pero no pensamos en la reacción, como la imagen que vimos al principio, todos observando, ¿sí? Pero ven la aplicación, pero no ven el resultado. ¿Sí? ¿Cómo es esa eliminación? Aquí dice algo muy importante. Si esta energía es suficiente para anular la causa patógena,
o es vencida sin energía suficiente. Es insuficiente. Es insuficiente. Entonces, una de las contraindicaciones que ya vimos es la siguiente. Si la persona está en estado terminal, si está sin energía, no es conveniente aplicar los imanes, porque los imanes no tienen energía por sí mismos. Es un campo magnético que va a equilibrar el yin y el yang, el pH del cuerpo, para que tenga para que liberarlo y desbloquearlo. Pero la energía del cuerpo es la energía del cuerpo. Es la única que puede eliminar las toxinas. Si la persona no tiene energía suficiente, ¿cómo va a eliminar? ¿Y qué va a pasar con todas las toxinas que sacó de la célula? Porque al aplicar los imanes negativo-positivo, activa la bomba sodio-potasio. La activa, salen las toxinas, sale la acidez, sale todo lo oxidado y entra el potasio. Sale el sodio, entra el potasio a alcalinizar. Eso sale al torrente sanguíneo. Por eso muchas veces duele la cabeza, porque llega al cerebro y la persona se siente mareada, le duele la cabeza. Ajá. Es esa reacción que está generando. Pero si la persona no tiene suficiente fuerza para eliminar, nada más estamos recontracontaminando. Estamos, o sea, tú no la contaminas con nada externo, la contaminación ya la tiene en su cuerpo. Ya está dentro. Y ahí empezamos a entender también, cuando les digo, no se puede poner imanes cuando hay quimioterapia. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer los imanes? Sacar la quimio de las células que estaba depositada y vuelve al torrente sanguíneo y se vuelve a sentir mal, muy mal. Entonces, empezar a entender a un principio del curso, Pati, esto, antes de poner imanes, es de suma importancia. Sí, claro, porque pensamos que todo va a salir como si fuera unas lucecitas o un vapor que despide el cuerpo y ya eliminó toxinas, y no es cierto. El cuerpo también pasa por un proceso para esa eliminación, y el proceso va a ser producir orina, producir heces, producir sudor, incluso lágrimas, algunos otros fluidos. Y simplemente cuando no se permiten esos desbloqueos para la eliminación, entonces el cuerpo nada más cambia de lugar el depósito de toxinas o el depósito de basura. La enfermedad es una reacción útil que conduce a un estado de salud mejor que antes de padecerla. Supone una evolución del organismo porque da nuevas capacidades defensivas, aunque nosotros no lo veamos. Pero ya el cuerpo tuvo otras formas o otras maneras de defenderse. La enfermedad la determina el organismo y no la causa patógena. Exacto. Por eso se dice que no existen enfermedades sino enfermos. Cada organismo reacciona según cada órgano de cada aparato o de sistema dentro del conjunto. Fíjate que perdón, adelante. Por eso son esas imágenes. Mira, está un niño enfermo y está como si nada. El otro está, pero sí, que requiere atención de la mamá las 24 horas. Y el otro chiquito de plano dice, no pasa nada. Y dice uno, pues mira, están como si nada, no tiene nada, aunque puede haber una enfermedad. Aquí hay algo. El cuerpo humano genera la enfermedad, no el patógeno. Así es. Por ejemplo, cuando hay un exceso, cuando hay una gripa, dice, me enfrié y me dio gripa. Como dices, mendigo frío. Cuando en realidad el frío es una ionización negativa, es decir, de polaridad norte, que arranca el motor defensivo. Entonces, todas las flemas de todas las lechitas, todas las cremitas, todos los pancitos, todo el pollito que está en el pulmón, dicen, ahí te van. Ajá, y buscan una salida. Entonces, a eso le llamamos gripa, difteria, todos los padecimientos relacionados con los bronquios, con los pulmones. Y decimos, qué mala onda. No, qué bueno que tu cuerpo
tuvo la capacidad de reaccionar. reaccionar. Porque si no tiene la capacidad de reaccionar, todas esas flemas para ti se hacen crónicas. Y con un poco de descuido extra se hacen cáncer, se hacen degenerativas. Entonces, qué maravilla que tu cuerpo tiene la reacción. Pueda reaccionar. Pero ¿qué pasa con la medicina oficial? Ahí Le es donde diferimos. das que la histamina es esa maravilla de tu cuerpo para eliminar las toxinas, pero le das antihistamínicos. Golpeas a tu sistema inmune para que no reaccione y tú creas que estás curado. Así es. Por eso, qué tan importante es entender estas reacciones de nuestro organismo. A mí me causa, no me da risa, pero me causa la sonrisa, como la gente dice, oye, le dio picor, le dio diarrea, ¿qué hago? ¿Qué? Espérame, tengo que entender esta reacción y la estoy comprendiendo, Pati. Sí, hemos escuchado y hemos leído, por ejemplo, los libros del doctor Rafael García Chacón, en donde nos dice cómo tratar algunas enfermedades infecciosas y dice solamente respetando y regulando la fiebre, dejando que la persona esté, por ejemplo, en ayuno, y dice, no le des de comer. ¿Por qué? Porque si la persona come, aunque nosotros creamos que necesita comer, el cuerpo no necesita gastarse la energía que va a invertir en el proceso digestivo, porque lo distrae de fortalecer las defensas. Entonces, si no necesita comer, que no coma. Es suficiente con que tome líquidos, por ejemplo, que le van a ayudar a vencer el calor, a bajar la temperatura y a mantener hidratado el organismo. Por eso dice que cada persona se puede decir que reacciona de manera diferente. Claro. Y sí, también a mí en una ocasión, regreso del médico, acompañando a mi hija, porque bueno, tenía que llevar a su niña, si no, ya sabes que en la escuela no los dejan regresar si no van con el certificado médico, y le digo a mi hija, ¿cómo vamos a pensar que la niña ya se compuso, o no? O bueno, ya se le pasó la enfermedad. Le dieron unos medicamentos que era precisamente para quitar el lagrimeo, quitar la tos y evitar las flemas. O sea, evitarlas no era decir que estaba saludable. Ese es el modo de entender también, pues, de alguna manera, de los médicos tratantes. Claro. En el proceso de la enfermedad no solo interesa por qué se produce, o sea, cuál es la causa, cómo se produce, que ese es el mecanismo, sino muy en especial, pues, para qué se produce, qué finalidad tiene. La enfermedad Perfecto. es una lucha del individuo contra sí mismo, contra sus imperfecciones de conducta anterior, más que una lucha contra influencias externas. Entonces es preguntar, pues, ¿para qué está así o por qué se puso así? Y muchas veces las personas te dicen, ay, pues es que una güera se me quedó viendo feo, ¿no? O hicieron mal de ojo. Sí. O es que me enfermé porque tuve una discusión con el marido, con los hijos. Sí, es un factor, pero definitivamente hubo algo que la persona está haciendo que era lo inadecuado. Durante el curso de la enfermedad pueden sobrevenir complicaciones que algunas veces coinciden o influyen en el cuadro principal, como una hemorragia nasal, por ejemplo. Sale la sangre y entonces a la persona se le evita, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, porque la sangre no se contuvo, tuvo una manera de salir. Dice, otras agravan la evolución del mal, como cuando, por ejemplo, el niño tiene gripa, o el adulto tiene una gripa y se descuidó y ya se hizo una bronconeumonía. Y dice, por lo que puede decirse que no existe más que una sola enfermedad con variedad de manifestaciones. Y lo que decíamos, mira, la metástasis es un cambio de lugar de un hecho patógeno. Las toxinas que estaban en un lugar ya te las mandaron a otro. Y si lo vemos también desde ese punto de vista, pues que en el cuerpo de la persona encontremos, por ejemplo, a través de la iridología, encontremos una gran acumulación de toxinas,
vemos que es una acumulación de toxinas en todo el cuerpo. Por eso se dice que la quimioterapia es defensiva, porque el cuerpo va a tardar un tiempo en eliminarla. Precisamente los médicos lo hacen pensando en que esa protección va a durar mientras esté todavía presente la quimio en su cuerpo. Y la enfermedad puede terminarse, ahí está también lo grave de la situación, o se termina por la curación o se termina por la muerte. Pues sí. Dice, antes de la curación puede suceder una crisis, luego viene la convalecencia con cierta rapidez o lentamente, a partir de la cual se realiza la vuelta al estado de salud. Los síntomas son los fenómenos o funciones anormales con los que la enfermedad se manifiesta. La palabra síndrome se refiere al conjunto de síntomas que definen o caracterizan a una enfermedad o a una condición que se manifiesta en un sujeto y que puede tener o no causas conocidas. El conjunto de síntomas se llama síndrome o cuadro sintomático. El conjunto de síntomas útiles constituye la crisis curativa, como puede ser la fiebre, la eliminación diarreica o una eliminación catarral. Un dolor de cabeza, tú dijiste un dolor de estómago, ese sería un síntoma útil que te está hablando de una reparación. Y vemos ahí esa imagen. Fíjate que son de las cosas que pues quizás se nos pasan o que sabemos tanto y algunas veces como que las dejamos pasar. Pero ese es el síndrome de alcoholismo fetal. Entonces, ahora sí que cómo sabemos que tanto la mamá o el papá pudieron pasar por un alcoholismo cuando el niño nace y ya nace con esa predisposición al alcoholismo y tiene esas características en el rostro. Entonces, el niño de alguna manera o el bebé que nace, pues ya tiene también ciertas características de esa adicción o de ese consumo por parte de la mamá y por parte del papá y en algunas ocasiones por parte de los dos. Entonces, mira, son como personas muy chatitas, porque el puente de la nariz es muy pequeño, los ojos también, el rostro muy aplanado. Qué interesante. Sí. El conjunto de síntomas perjudiciales conforman una crisis destructiva como la inflamación de las meninges. Y este es el caso de, por ejemplo, les dan temperatura a los niños y si no, sí hay que mantenerla en control poniéndoles paños fríos en la frente, por ejemplo, poniéndoles paños fríos en el abdomen, pero cuando pasan muchos días con temperaturas muy, muy altas, entonces se inflaman las meninges y vienen otras consecuencias como disfunciones cerebrales, pérdida de algunas funciones. Y yo puse ahí también ese ejemplo porque es lo que escuchamos hace poco tiempo de una plaga que estaba atacando y que estaba invadiendo a los campos de los plátanos. Entonces, mira, la crisis destructiva va de poquito en poquito. Nadie dice que ataque de la noche a la mañana y así pasa en el cuerpo. Entonces, esos síntomas pues van siendo destructivos poco a poco, como puede ser la hipertensión, como pueden ser las varices, y el cuerpo dice, pues nomás de poquito en poquito, pero vamos acumulando síntomas, y ese es lo peligroso. Entonces, la naturaleza sana si el médico la deja, sabiendo los síntomas que debe respetar y encauzar, como estamos viendo la temperatura, por ejemplo. La acción de la causa es un daño, la del organismo una defensa. Esta reacción viva del organismo tiene un fin correctivo y sanador, aunque no siempre lo consiga. En una herida hay una separación o destrucción de los tejidos, hay salida de sangre, y la reacción viva será la coagulación, la reparación y formar una cicatriz. Una cicatriz. Dice, y hay enfermedades en que la protesta del organismo se eleva tanto que las causas originarias quedan en la sombra. En otras ocasiones las reacciones ni siquiera aparecen ni tienen tiempo de manifestarse. Podría ser, por ejemplo, el caso de una úlcera varicosa. Ya se abrió,
Ya no hubo chance de que hubiera ese proceso curativo en que se cierre la herida, y por el contrario se mantiene abierta, 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 creciendo, 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 pero eso es porque el cuerpo no tiene los recursos para componer la zona. Y eso sería una crisis destructiva. Eso sería una crisis destructiva, así es. Muy bien. Vida y reacción se extinguen. La enfermedad queda como incompleta o como si no existiera. De igual manera sigue actuando, la causa sigue ahí y el organismo continúa luchando contra la causa morbosa, acompañando de una alteración material o anatómica tan sencilla como una contracción muscular, una variación química, ocasionando estas alteraciones en los tejidos y órganos. La enfermedad de la función habrá hecho la enfermedad del órgano. Fíjate que sí, adelante. Sí, y lo vemos con lo que nos has, bueno, yo lo que he aprendido muchísimo de ti respecto a la iridología, es que dice hay zonas que como que el cuerpo marca que hay un problema, pero dice así como que estamos en esa incomunicación. Sí, mira, aquí en el iris grande de arriba, Sí. Vemos, era un iris color azul, original. Todo lo amarillito es intoxicación química, que viene desde el estómago, se va ampliando. Y las zonas que tú me hablas son las zonas que por ejemplo, estas zonas, que se están abriendo y que están perdiendo comunicación con el exterior. Esas son las zonas peligrosas, especialmente esta que sería a las 3, en el aro 4 es el aro 1, aro 2, aro 3 es la cubierta, y sería aquí en el aro 4, aquí 4 y a las 3, aquí tenemos otra dentro. Son las zonas que se están incomunicando, son las zonas peligrosas de cáncer. Aquí está, te da mucha información. En el ojo de abajo vemos una línea aquí a las 6 que nos está diciendo que es la pelvis, el muslo, las rodillas y la pierna. Es la pierna la que está sufriendo. Entonces aquí nos damos cuenta cómo la iridología nos puede ayudar en ese aspecto. Y dice ahí, no quiere decir que no esté enfermo, eso es lo peor, es que esté enfermo, pero el cuerpo ya dijo así de que mejor quito la comunicación para que no perjudique a los demás, sí, ¿verdad? Sí, ajá. Así es. Lo ideal es reconocer la causa prima, la alteración primaria o la lesión causal, con el fin de tener máximas probabilidades de corrección y guiar al consultante hacia la recuperación de su salud. Como lo mencionabas, nos preguntan, por ejemplo, un par para la diabetes. Y muchas veces las personas cuando empiezan a hacer el testeo dicen, me salieron muchos pares y ninguno relacionado con la diabetes, porque tendríamos que preguntar qué necesita primero ese organismo. Lo primero que requiere es eliminar toxinas. Toxinas. Sí, o sea, no es un dardo que voy a dar como un medicamento. Lo que estoy dando estoy nivelando energéticamente al organismo para que reaccione de manera conjunta. Así es. Y pueda, en primer lugar, como ya lo vimos en el primer video, los primeros videos, tengo que ayudar a que mi cuerpo tire la piedra. ¿Te acuerdas de esa imagen de la que va subiendo la persona? Sí. Que es lo primero, antes de ponerle un sombrero, unos tenis Nike, antes de darle un vaso de agua, lo primero que tiene que hacer es quitar la carga. Quitar todo eso que se ha ido acumulando, porque no solo es de la alimentación, sino también carga tóxica de los medicamentos o de los remedios que se le hayan aplicado, y a partir de ahí, ya cuando va soltando esa carga, entonces sí, ya te van a ir apareciendo, pues quizás algunos pares que simplemente nos van a llevar a la causa que está generando esos problemas. Muy bien. Es como ponemos en el curso la pregunta de cuántos factores pueden intervenir para que a una persona le duela la cabeza. Claro. ¿no? Estomacal, de vías urinarias, hormonales, de emociones. Bien, y eso compañero. lo detectamos con el testeo. Bien, compañeros, pues gracias a todos ustedes
Muchas gracias. Continuamos en el curso, de verdad muy interesante la presentación que nos trajiste, Pati. Muy bien, muy interesante. Y Sí, bueno, gracias. vamos a continuar. Gracias, Pati. Continuamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su amable sintonía. Estuviste en Biomagnetismo Holístico Radio y TV, conducido por el licenciado Jorge Tapia Márquez. Que tengas un excelente día, lleno de salud física, mental y espiritual. Y nos vemos o escuchamos en nuestra próxima emisión. Gracias.